Última hora, Noticentro 1, CMI. Muy buenos días. El sector privado frenó la vacunación de sus colaboradores. El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, confirmó que debido al avance del Plan Nacional de Vacunación, los empresarios han desistido en la compra de vacunas. En la Cámara de Comercio de Bogotá hemos también identificado una pérdida de interés por parte de las empresas a la hora de adquirir vacunas, precisamente por el avance del Plan Nacional de Vacunación. Entre la primera etapa del proceso de vacunación relativa a la manifestación de interés y la segunda asociada al pago de las vacunas, evidenciamos un 79% de deserción en el número de empresas y una reducción del 89% en el número de dosis requeridas. A continuación, los titulares de otras noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1, CMI. 17 capturados y más de 30 buses de Transmilenio vandalizados dejan protestas en Bogotá. 93 policías heridos por violencia durante la conmemoración del 20 de julio. Procuraduría abre indagación a policía por caso de Duván Barros, el joven que estuvo un mes desaparecido y lo encontraron muerto. Cali vivió otra jornada de violencia. 18 policías y 12 civiles resultaron heridos. En Medellín aprenden a 5 menores con explosivos. Feminicidio en San Luis, Antioquia. Mujer asesinada por su compañero sentimental. Capturan a alias Pablo, tercer cabecilla de las disidencias de Adán Izquierda. Rescatan a 2 dominicanos que llevaban 2 semanas a la deriva en alta mar. Joven de 17 años desaparecido fue arrastrado por la corriente del río Magdalena. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En medio de marchas pacíficas y nuevos hechos de violencia, se conmemoró el 20 de julio en Bogotá. En la capital del país, 17 personas fueron capturadas y más de 30 buses de Transmilenio resultaron vandalizados. Luisa, muy buenos días. ¿Qué otros datos entregaron las autoridades? Luisa, buenos días. Además, 60 personas resultaron heridas, entre esas 27 uniformados. Uno de ellos tiene una lesión ocular grave y en estos momentos está siendo atendido por los especialistas, por los profesionales en Bogotá. También, según el reporte que nos entregan, fueron 5.000 personas o un poco más de las que salieron a las calles a manifestarse, acompañadas de 400 gestores de convivencia, quienes durante la mayoría del día garantizaron la protesta social pacífica. Sin embargo, en horas de la tarde, como en sectores como Usme y también en el Portal Américas, los actos de vandalismo y los enfrentamientos se hicieron presentes. Esto fue lo que dijo el secretario de Seguridad. 27 policías, hubo 4 CAIs que tuvieron alguna afectación, 2 motos, 12 buses zonales del sistema de transporte público, 23 buses de las troncales, los articulados, y también 24 estaciones del sistema Transmilenio que tuvieron alguna afectación por vidrios rotos o por grafitis de esta naturaleza. De nuevo, por ese tipo de actuaciones. Durante la mañana de hoy, el secretario de Seguridad afirmó para Noticentro 1 CMI que los campamentos que estaban siendo habitados por integrantes de la primera línea y quien dispuso el distrito fueron ya desmantelados, ya están siendo retirados de esos lugares debido precisamente a la finalización de las manifestaciones de este día 20 de julio. Se espera que no se registren más movilizaciones para mantener los índices de contagio bajos como están en estos momentos y que no se vuelvan a registrar actos violentos. En otras noticias, la saludo desde la vereda Verjón Bajo, sobre la localidad de Chapinero. Es una localidad que pertenece a Bogotá, un sector que pertenece a la capital del país, y aquí están realizando el proceso de vacunación para las personas que habitan en las distintas fincas. Son más de 2.500 las personas que serán vacunadas en los distintos sectores rurales de Bogotá con la vacuna de Janssen. Sin embargo, también está disponible la de Sinovac para quienes quieran aplicarse. Serán algo más de 2.500 personas. Hoy aquí solamente tenemos planteado vacunar aproximadamente 150 que viven en esta zona. Eso estamos informando. En Bogotá seguimos construyendo equidad, garantizando el acceso a los servicios de salud también en su zona rural.
Bajo sol, bajo lluvia, terrenos difíciles, vacunadores de la Subred Norte llegaron hasta este lugar, no solo aquí a la tienda de don Rodolfo, a quien entrevistamos por supuesto y quien cedió su espacio para este punto de inmunización, también han llegado hasta las fincas que definitivamente no pueden, que las personas no pueden movilizarse para que reciban la dosis contra el COVID-19. Los entrevistamos y esto fue lo que dijeron. Eso sí es bueno porque eso es rapidito, no hay demora de nada. Y ya están las vacunas, eso es rápido. Bien, pues porque ya estamos como más protegidos. Sí, señor. ¿Qué decirle a la ciudadanía que tal vez no se quiere vacunar? Pues es lo mejor vacunarse para tener más seguridad entre todos. 150 personas serán vacunadas aquí en la tienda de don Rodolfo, en el sector de Verjón Bajo. También quisiera comentarles que la vacuna de Pfizer solo estará disponible para segundas dosis. Todavía no ha llegado para madres gestantes y tampoco para mayores de 12 años quienes tengan comorbilidades. Los detalles de esta noticia sobre las 12 del mediodía. Continúe usted con más en estudio, Luisa. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y en medio de las nuevas manifestaciones, más de 90 policías resultaron heridos, uno de ellos con afectaciones en sus ojos. Stig, muy buenos días. ¿Qué dice la policía por estos casos? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues una situación preocupante, a pesar de que la mayoría de personas que participaron en las movilizaciones lo hicieron de manera pacífica. Después de las 4 de la tarde en varias zonas del país se presentaron fuertes disturbios. Según las autoridades, fueron 93 los policías heridos. Un patrullero sufrió graves afectaciones en sus dos ojos y otra patrullera del SMAT fue atacada por la espalda. Se presenta desafortunadamente la lesión de 93 uniformados, entre ellos un acto vil, un acto cobarde por parte de un delincuente cuando ataca por la espalda a una dama, a una mujer de nuestro escuadrón móvil antidisturbios. Conocimos el relato de un patrullero quien también sufrió graves afectaciones mientras trataba de controlar la situación en el Portal Américas. Del Portal Las Américas, cuando iba en desplazamiento, sale un sujeto encapuchado con un pedazo de árbol y me da en la parte del cuerpo donde yo pierdo el control de la moto, pues me accidento contra el andén. 11 y 7 de la mañana y siguen bajando los contagios y las muertes reportadas diarias a causa del contagio con COVID-19. Según las cifras más recientes del Ministerio de Salud, se infectaron en Colombia otras 12.829 personas. El total de contagios a la fecha, 4.668.750. Los casos activos siguen bajando a la fecha, 115.574. Fallecidos reportados el día martes, 378. El total en este momento 117.131 fallecidos. Recuperados aumentan con 14.840 para un total de 4.422.866. Se procesaron en los laboratorios del país 88.787 pruebas. Día a día siguen bajando los contagios. Estas son las cifras de los últimos 4 días. El 17 de julio con 19.925 casos, 498 muertes. 18 de julio, 18.206 contagios, 476 muertes. 19 de julio, 16.455 contagios, 446 muertes. Ayer 12.829 contagios, 378 muertes. Estaremos actualizando estas dos noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido desde el centro de Bogotá. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Así es, Stig, muchísimas gracias. Y en Cali también se vivieron hechos de violencia hasta la medianoche. Sebastián, buenos días. ¿Cuál es el balance en la capital del Valle? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, comienzo contándoles que las movilizaciones durante todo el día estuvieron completamente en calma. Hubo 5 marchas que partieron de 5 puntos distintos de la capital del Valle del Cauca, pero lamentablemente al caer la noche se presentaron fuertes disturbios. Iniciaron en el centro de la ciudad, en el sector conocido como la Loma de la Cruz, cuando uniformados de la policía llegaron
aquí, según las autoridades, para impedir actos vandálicos en este sector. Se llevaría a cabo un concierto autorizado por la alcaldía de Cali. No obstante, explican las autoridades, personas ajenas a la movilización intentaron cometer actos vandálicos, lo que causó la intervención del escuadrón móvil antidisturbios. Y por otro lado, hasta altas horas de la noche se presentaron disturbios en Puerto Rellena, cuando personas intentaban bloquear nuevamente este importante corredor vial en el oriente de la ciudad. Los desmanes también se extendieron en el sector de Paso del Comercio, en esta vía que comunica a Cali con el municipio de Palmira, ubicado en el norte de la capital del Valle. Hasta el momento, el balance que entregan las autoridades es de 18 policías heridos, uno de ellos con arma de fuego, 3 con heridas de arma traumática y los demás por golpes con piedras, entre otros elementos. También lo que ha dicho hasta el momento la Secretaría de Salud es que 12 civiles ingresaron a los centros asistenciales lesionados, especialmente por la inhalación de estos gases lacrimógenos. También el llamado que han hecho a las autoridades es a interponer las respectivas denuncias de personas que de pronto cometieron algún tipo de acto vandálico. Hay algo que rescatar y es que no hubo personas fallecidas durante estos disturbios. Mientras tanto, en otros municipios del Valle, como por ejemplo en Cartago, Zarzalia, en Buga, también hubo disturbios en esos desmanes que ocurrieron en estos 3 municipios del Valle. Solamente hubo 2 uniformados del escuadrón móvil antidisturbios con heridas. Ahí estábamos viendo en video los fuertes disturbios y ahora cambiamos de información porque las autoridades frustraron un posible atentado terrorista aquí en la capital del Valle del Cauca, en el kilómetro 11 de la vía al mar. La policía descubrió elementos explosivos que pertenecían a una disidencia de las FARC que al parecer sería trasladado hasta aquí, hasta la ciudad, para perpetrar atentados terroristas. Y también en el oriente de la ciudad fue descubierta una fábrica clandestina de armas de fuego, las cuales eran comercializadas entre los 600.000 y el 1.500.000 pesos. Y finalizamos con la captura de alias Pablito, un peligroso disidente de las FARC. Fue capturado en el barrio San Vicente, en el centro de la capital del Valle. Este sujeto, al parecer, era un jefe de finanzas de una estructura de la disidencia de las FARC. Exigía la suma de hasta 20 millones de pesos a ganaderos y comerciantes en la región con tal de no atentar contra su vida. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en Medellín, 5 menores fueron aprehendidos con explosivos y una funcionaria del SMAT resultó gravemente herida. Yusi Chaparro con el reporte desde la capital de Antioquia. Yusi. Hola, buenos días. Estas manifestaciones iniciaron de forma pacífica durante toda la mañana con la marcha de la no violencia, pero luego en la tarde algún grupo de manifestantes, exactamente la marcha organizada por el denominado Primera Línea, se concentró en la avenida Barranquilla, en los alrededores del Parque de los Deseos o el Parque de la Resistencia, como ahora lo llaman, y allí se presentaron fuertes disturbios. Estos desmanes fueron controlados por el SMAT y fue ahí en donde se desataron los enfrentamientos. Luego se trasladaron hacia el centro de Medellín, exactamente en el sector de la Alpujarra, y fue entonces cuando se presentó una agresión contra una uniformada del SMAT que recibió un fuerte golpe por uno de esos manifestantes. Ella se encuentra en el hospital. En total, 5 policías resultaron heridas y también otras personas fueron capturadas y 5 menores de edad aprehendidos que tenían algunos explosivos en sus manos. Este es el balance que se da preliminar por parte de las autoridades. Sin embargo, siguen avanzando también en la investigación, en unas denuncias que tienen que ver con un presunto secuestro a un uniformado de la policía que se estaría planeando. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, en las últimas horas se conoció un nuevo caso de feminicidio. Se trata de una mujer de 22 años quien departía en un establecimiento público del municipio de San Luis, oriente antioqueño, cuando fue atacada por su compañero sentimental de 26 años con arma blanca hasta asesinarla. Según la policía, sería en un aparente ataque de celos y luego de huir a este lugar en tiempo récord, la policía capturó al responsable del feminicidio. Y finalmente a esta hora de la mañana estamos en el municipio de Giraldo, occidente de Antioquia, en donde en contados minutos llegará la ministra de Transporte y también el gobernador de Antioquia para hacer importantes anuncios sobre la obra de construcción del túnel del Toyo que conectará con el Urabá antioqueño. Más adelante en minutos tendremos ampliación de estas noticias.
Así es, Yusi, gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver a Noticentro 1 CMI, rescatan a 2 dominicanos que sobrevivieron 2 semanas en alta mar. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El 70% de las instituciones educativas de Barranquilla regresaron a clases. Jorge Castro tiene el reporte desde la capital del Atlántico. Jorge, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Exactamente 492 días después de que fueran cerradas las instituciones educativas en el distrito de Barranquilla, retornaron hoy, en efecto, a las actividades académicas. El lunes lo hicieron los profesores, hoy lo hicieron los estudiantes. Más de 125.000 menores que han retornado a clases. El 70% de las instituciones educativas, de las 154 con las que cuenta Barranquilla, rostro de felicidad tras el reencuentro prolongado de más de un año entre estudiantes y profesores, también de los estudiantes con sus amigos. Este acto contó con la presencia de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien reseñó que ya en 15 de los 32 departamentos del país hay actividad académica normal. En otras noticias, está desaparecido un joven de apenas 16 años que cayó en aguas del río Magdalena. Este episodio se registró ayer en horas de la tarde. El adolescente disfrutaba de un baño acompañado de su señor padre cuando de pronto cayó en la profundidad de las aguas del río Magdalena. Este episodio se registró aquí muy cerca del barrio Villanueva, en la zona portuaria de la capital del Atlántico. Tras este episodio se trabaja por parte de las Fuerzas Armadas y diferentes organismos de socorro en el rescate del joven adolescente. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Y la Armada de Colombia rescató a 2 dominicanos que llevaban 2 semanas a la deriva en alta mar. Evelyn Díaz, ¿quiénes son los dominicanos? Muy buenos días. Buenos días, Luisa. Wander Félix Cuevas y Miguel Ángel Romero, de 37 y 50 años respectivamente, son estos dos dominicanos rescatados por la Armada Nacional. De acuerdo con las autoridades, llevaban aproximadamente 2 semanas a la deriva. Ellos salieron de un puerto de República Dominicana el pasado 5 de julio y afortunadamente fueron rescatados por la Armada Nacional cuando estos se encontraban de regreso a Cartagena después de hacer operaciones de alimentos, de llevar alimentos a la isla de San Andrés y Providencia por el tema de la reconstrucción de la isla. Pero más adelante, Luisa, tendremos ampliación de esta y otras noticias. Así es, Evelyn, muchísimas gracias. Y con esta información también hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, 25 muertos por inundaciones en el centro de China. Volvemos. Al menos 25 muertos dejan las torrenciales lluvias e inundaciones en el centro de China. Rusia superó los 150.000 muertos por coronavirus, mientras aumenta la preocupación por el avance de la variante Delta. Y la UNESCO eliminó a la zona portuaria de Liverpool de su lista de patrimonio mundial. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Más de 20 muertos dejan las graves inundaciones causadas por las torrenciales lluvias que han azotado al centro de China durante los últimos 3 días. La emergencia, que obligó la evacuación de más de 200.000 personas a zonas más seguras cuando el temporal, que ha arrojado en 72 horas el equivalente a un año entero de precipitaciones, también obligó a movilizar al ejército ante la amenaza de desplome de 2 presas de la provincia de Henan, localizada a unos 650 kilómetros al suroeste de Pekín, capital del gigante asiático. El torrente de lluvia convirtió las calles rápidamente en ríos e inundó estaciones de metro donde la gente quedó atrapada, mientras barrios enteros quedaron literalmente bajo el agua y convertidos en lodazales.
Rusia superó el umbral de los 150.000 muertos por coronavirus, que ya deja más de 6 millones de contagios en esta nación euroasiática, donde las alertas están encendidas ante el avance de la variante Delta, a la cual se le atribuye el recrudecimiento de la situación sanitaria, mientras las autoridades rusas han pedido a la población que extreme las precauciones y respete las restricciones, cuando la capital Moscú es el actual epicentro del brote, al concentrar las peores cifras de nuevas infecciones y decesos en todo el país. El gobierno de Israel reimpuso varias restricciones para controlar el aumento de los casos de coronavirus, que disparó las cifras máximas a los niveles desde marzo, pese a los altos números de vacunación en esta nación, que ya había alcanzado un nivel de normalidad antes de la llegada de la variante Delta. Entre las medidas está la introducción del sistema de tarjeta verde para el acceso a actos en espacios cerrados, mientras los eventos con más de 100 personas que no son al aire libre deberán tener una persona que vigile el cumplimiento de los requisitos, como estar vacunado, haberse recuperado del COVID-19 o presentar una prueba negativa. La UNESCO decidió eliminar a la zona portuaria de la ciudad inglesa de Liverpool de su lista de patrimonio mundial, al considerar que el desarrollo urbanístico en la zona supone una pérdida de cualidades irreversible. Este histórico frente marítimo del noreste de Inglaterra, emblemático de la era industrial, fue incluida en la lista desde 2004 y desde 2012 fue clasificado como un patrimonio en peligro. El gobierno británico catalogó la decisión como extremadamente decepcionante, aunque sigue determinando a impulsar la economía de ciudades industriales del norte del país. Varios muertos deja el recrudecimiento de las protestas por falta de agua en Irán, nación que enfrenta una grave sequía y donde las políticas agrarias y el ineficiente desarrollo de infraestructuras hidráulicas están causando mella en la población, en su mayoría obrera de origen humilde. Al menos 2 civiles y un policía perdieron la vida por disparos, mientras los manifestantes culpan a las fuerzas de seguridad de abrir fuego. Desde el gobierno aseguran que los culpables de las muertes son grupos terroristas separatistas árabes. Sector privado frena proceso de vacunación por deserción y devolverá recursos a empresas. Jóvenes de primera línea levantan campamento en el sur de Bogotá. Disturbios en estos momentos. 17 capturados y más de 30 buses de Transmilenio vandalizados dejan protestas en Bogotá. 93 policías heridos por violencia durante conmemoración del 20 de julio. Procuraduría abre indagación a policía por caso de Duván Barros, el joven que estuvo un mes desaparecido y lo encontraron muerto. Cali vivió otra jornada de violencia. 18 policías y 12 civiles resultaron heridos. En Medellín aprenden a 5 menores con explosivos. Feminicidio en San Luis, Antioquia. Mujer asesinada por su compañero sentimental. Capturan a alias Pablo, tercer cabecilla de las disidencias de Adán Izquierda. Rescatan a 2 dominicanos que llevaban 2 semanas a la deriva en alta mar. Joven de 17 años desaparecido fue arrastrado por la corriente del río Magdalena. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El sector privado suspendió el proceso de vacunación por la deserción de las empresas en este proceso para adquirir las segundas dosis. El dinero recaudado será reembolsado a los privados que desistieron de este mecanismo. Diana Giraldo tiene el reporte. Diana, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues las empresas en Bogotá desistirán de la compra de vacunas, así lo ha confirmado el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Nicolás Uribe, quien ha manifestado que se da por terminada la iniciativa Vacunación por la Reactivación. Esto quiere decir que las más de 4.400 empresas que manifestaron su interés recibirán la devolución de su recurso. El presidente mencionó los detalles de esta decisión y hay que aclarar que esta iniciativa de la Cámara de Comercio no tiene nada que ver con la iniciativa que impulsa la ANDI. Las empresas que ya compraron vacunas y están vacunando seguirán con su proceso normalmente. El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, confirmó que debido al avance del Plan Nacional de Vacunación, los empresarios capitalinos no seguirán comprando biológicos. Fecha en la que iniciaría el proceso de vacunación por parte de privados. Habrá acceso público y gratuito a personas mayores de 25 años. Y unos días más tarde probablemente tendremos acceso para la totalidad de la población mayor de edad.
Así las cosas, se da por terminada la iniciativa Vacunación por la Reactivación y se devolverán los recursos recaudados para este propósito. Finalmente, la semana anterior, el 16 de julio, cerramos etapa de recaudo con desembolsos de 4.444 empresas para inmunizar 85.000 personas. En estos días se ha evidenciado pérdida de interés de los empresarios. La Cámara confirmó que han desertado 79% de las empresas y se ha reducido en un 89% las dosis requeridas. Que no es razonable ni respetuoso por parte de nuestra entidad la idea de persistir en una iniciativa que, a pesar de estar avanzando de acuerdo con el cronograma inicialmente previsto, en la práctica implicaría obligar a miles de empresas a asumir los costos de un servicio que podrán obtener de manera gratuita. Más de 4.400 empresas participaron en el proceso de recaudo. El dinero recogido será devuelto en los próximos 20 días. Muy bien, y en otras noticias continúan las labores de desalojo del campamento que tenía la primera línea en este predio ubicado en la localidad de Kennedy. Los jóvenes, aunque han desalojado voluntariamente, dicen que no tienen para dónde ir. Este miércoles se adelantó el operativo de desalojo en el campamento de la primera línea ubicado en el predio de la Universidad Pública de Kennedy. Hacerlo de manera pacífica porque vea, la policía no es nuestro objetivo. La policía solamente es una barrera para lo que nosotros queremos lograr. ¿Qué queremos lograr? Un cambio político distinto, sacar un partido político de jóvenes que sí tenemos ideales. No solamente somos vándalos, no somos terroristas, no somos delincuentes. Los jóvenes voluntariamente desmontaron las carpas y limpiaron el predio que ocuparon por más de 20 días. Aquí hay gente que ya no puede regresar a su casa. Tenemos 4 compañeros desaparecidos desde el día lunes. Y no hemos sabido nada de ellos y se supone que iban a su casa a tomar agua, a echarse un baño, a regresar y no han regresado. Aunque no hubo intervención de la fuerza pública, la diligencia todo el tiempo estuvo acompañada por el SMAT y la fuerza disponible. Los jóvenes dicen no tener a dónde ir, por lo que a esta hora se discute la posibilidad de establecerse en algún parque de la localidad de Kennedy a la espera de una oferta institucional. Los jóvenes tenían autorizada la permanencia en este punto hasta hoy, 21 de julio, y solo si no se hubieran presentado disturbios en la jornada de ayer, habría la posibilidad de extender su permanencia en este lugar. Lamentablemente, pues por los hechos de violencia, hoy la administración desde muy temprano impulsó estas labores de desalojo en este punto, ubicado detrás de la Universidad Pública de Kennedy. Nosotros nos despedimos con esta información que se origina en directo desde el suroccidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. 17 personas fueron capturadas y más de 30 buses de Transmilenio resultaron vandalizados. Luisa, buenas tardes. ¿Qué otros datos entregaron las autoridades? Luisa, buenas tardes. 60 personas resultaron heridas, entre esas 27 policías, 1 con una grave herida ocular. También 4 CAIs, al igual que 2 motos de la policía, fueron vandalizados. 5.000 personas se movilizaron el 20 de julio por las calles de Bogotá, acompañados de 400 gestores de convivencia. Así inició la jornada. Sin embargo, en la tarde comenzaron los actos de vandalismo y enfrentamientos, principalmente en Usme y el Portal Américas, dejando más de 60 heridos, entre esos un policía quien registra una lesión ocular. Hasta el momento, 17 personas capturadas en distintos puntos de la ciudad, artefactos explosivos, armas blancas y actuaciones, dijéramos, de agresiones con distintos elementos. Nuevamente, el transporte público fue el más afectado, con más de 30 buses vandalizados. Hubo 4 CAIs que tuvieron alguna afectación, 2 motos, 12 buses zonales del sistema de transporte público, 23 buses de las troncales, los articulados, y también 24 estaciones del sistema Transmilenio que tuvieron alguna afectación por vidrios rotos o por grafitis de esta naturaleza. Este video denunciando el lanzamiento de granadas lacrimógenas a conjuntos residenciales fue uno de los detonantes para los actos violentos. De ninguna manera se dieron instrucciones para afectar con la actuación de la fuerza pública a quienes no tenían nada que ver con las actuaciones, dijéramos, de alteración del orden público. Las acciones que se adelantaron y todo lo que se condujo desde el PMU, acompañado en esa misma instancia por la personería,
estuvieron orientadas según los protocolos. Desde hoy se levantaron los campamentos que el distrito facilitó a integrantes de la primera línea. Y estoy en la vereda Verjón Bajo porque acá comenzó la vacunación para los habitantes de sectores rurales. Solo aquí se van a aplicar 150 vacunas el día de hoy para la población mayor de 18 años de edad. No importa si tiene o no comorbilidades, la idea es que toda la población quede vacunada. Entre tanto, hay otros sectores rurales en localidades como Usme y Ciudad Bolívar. Hasta allá también llegará la Secretaría de Bogotá. Dice el secretario que son aproximadamente 2.500 personas las que tienen al pendiente para aplicarle la vacuna de Janssen, debido a que estas son zonas de difícil acceso y por eso se requiere de una sola aplicación. Esto fue lo que dijo el secretario. Serán algo más de 2.500 personas. Hoy aquí solamente tenemos planteado vacunar aproximadamente 150 que viven en esta zona. Eso estamos informando. En Bogotá seguimos construyendo equidad, garantizando el acceso a los servicios de salud también en su zona rural. Vacunadores, campesinos y habitantes de esos sectores están felices de hacer parte de este proceso, debido a aunque esta sea una zona de poca transmisión del virus, es mejor tener la vacuna contra el COVID-19 para evitar muertes debido a la escasa población que hay en estos lugares. También ha dicho el secretario, ha sido puntual, y es que la vacuna de Pfizer que tienen en estos momentos en la Secretaría de Salud es solo para las personas que se agenden y tengan la segunda aplicación con este biológico. Para mujeres embarazadas y para niños mayores de 12 años todavía no hay biológicos de Pfizer para iniciar el proceso de inmunización. Son las noticias desde la vereda Verjón Bajo. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. La Procuraduría abrió una investigación para establecer si integrantes de la policía tienen relación con la desaparición y muerte del joven Duván Felipe Barros, quien estaba en las manifestaciones por el paro nacional el pasado 5 de junio. El Ministerio Público busca establecer si la policía tiene responsabilidad en la muerte y desaparición del joven Duván Felipe Barros. Los hechos ocurrieron el 5 de junio en la localidad de Kennedy, en el Portal de las Américas, cuando el joven al parecer estaba en las manifestaciones por el paro nacional. Desde ese día se desconocía su paradero hasta el pasado 12 de julio, cuando Medicina Legal confirmó su deceso. La Procuraduría entrará a revisar las acciones de la policía en el caso y de otros servidores públicos para establecer si incurrieron en alguna falta disciplinaria. Entre las pruebas que analizará la entidad están los videos y publicaciones en redes sociales sobre su desaparición, así como el informe de necropsia de Medicina Legal sobre las causas de la muerte. Y en medio de las manifestaciones durante la conmemoración del 20 de julio, más de 90 policías resultaron heridos. Estilo Vengas tiene el reporte. Estilo, ¿cuáles fueron las ciudades con mayor caos? Luisa, televidentes, cordial saludo, buena tarde. Pues fueron un total de 93 los policías que resultaron lesionados en medio de los disturbios que se presentaron después de las 4 de la tarde en el país. Un 20 de julio protagonizado por masivas movilizaciones, concentraciones y plantones vivió Colombia en este año 2021. 220 actividades, entre ellas 146 concentraciones, 54 marchas, con la participación de más de 39.000 ciudadanos. A pesar del buen comportamiento de la mayoría de colombianos, la tarde de este martes se opacó por los disturbios protagonizados por algunos jóvenes. Ataque a servidor público, de igual manera obstrucción a vía pública. Se presenta desafortunadamente la lesión de 93 uniformados. Un balance negativo al final de la jornada. Parte de los más afectados fueron los 93 uniformados de la policía que resultaron gravemente heridos. Momentos de pánico y de tensión que se trasladaron a los centros médicos del país. Del Portal Las Américas, cuando iba en desplazamiento, sale un sujeto encapuchado con un pedazo de árbol y me da en la parte del cuerpo donde yo pierdo el control de la moto, pues, y me accidento contra el andén. Salí por todos lados manifestantes tirándonos piedras. Cuando una de ellas se impactó en mi mano derecha, cuando voy manejando y se impactaba la mano derecha. Como un acto cobarde catalogó la institución el ataque a una patrullera. Se ofrecen hasta 10 millones de pesos para lograr identificar y judicializar
a esta persona, especialmente por ataque a servidor público. En Cundinamarca, 4 uniformados fueron trasladados a centros médicos. Se presenta lamentablemente la lesión de 4 uniformados con elementos contundentes, los cuales se encuentran en valoración médica. Además, se registró el daño a 5 centros de atención inmediata, 6 comercios fueron saqueados y 9 vehículos institucionales vandalizados. Y según información de las autoridades, otro patrullero de la policía también resultó gravemente herido al ser atacado en sus 2 ojos. Y en otra importante noticia, siguen bajando los contagios y las muertes reportadas diarias en Colombia. Menos de 13.000 casos, confirmó el Ministerio de Salud. Caen los contagios registrados diarios, al igual que las muertes en Colombia. Se infectaron de COVID-19 otras 12.829 personas. El total de contagios llegó a 4.668.750. Los casos activos también bajaron a 115.574. Los fallecidos reportados fueron 378 para un total de 117.131. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. 17 de julio, 19.925 casos, 498 muertes. 18 de julio, 18.206 contagios, 476 muertes. 19 de julio, 16.455 contagios, 446 muertes. Ayer, con 12.829 contagios, 378 muertes. Desde el centro de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar les contamos la historia de otro feminicidio en Antioquia. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hasta altas horas de la noche se registraron fuertes enfrentamientos en Cali entre la fuerza pública y personas que intentaban bloquear las vías. 30 personas resultaron lesionadas. Sebastián Bedoya tiene todo el balance desde la capital del Valle. Sebastián. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. No hubo ninguna afectación a infraestructura tanto pública como privada. 30 personas resultaron lesionadas, 12 de ellos civiles por inhalación de gases según las autoridades y también 18 uniformados de la policía. La protesta, que se desarrolló con calma durante el día, terminó en un fuerte enfrentamiento con la policía sobre la calle Quinta, en el sector de las Lomas de la Cruz, centro de Cali, punto de encuentro de las 5 movilizaciones que partieron de distintas zonas de la ciudad. ¿Por qué no vienen a arremeter? ¿Por qué nos quieren matar? ¿Ah? Según las autoridades, sujetos ajenos a la movilización iban a cometer actos vandálicos. Incluso en video se observa cómo algunos menores de edad fueron utilizados para derribar señales de tránsito. En el sector de la Loma de la Cruz, un grupúsculo de desadaptados estaba en la intención de adelantar acto vandálico, de adelantar hecho violento y, por supuesto, demandó la intervención por parte del escuadrón. Los desmanes se presentaron también en el norte, sobre Paso del Comercio y Puerto Rellena, zona oriente, cuando intentaron bloquear las vías. En uno de los sitios, la comunidad rodeó un CAI de la policía para evitar que ese también fuera objeto de ataques. Durante los choques no hubo personas fallecidas, pero sí 30 lesionados. Tuvimos 18 policías lesionados, de ellos hay 3 de consideración, 3 que fueron heridos con armas de fuego y que de todas maneras en este momento pues están fuera de peligro. En los municipios de Zarzal, Cartago y Buga también hubo enfrentamientos. En este último, la policía abrió una investigación al conocer el video donde se observa a un uniformado disparando en medio de los desórdenes. Y en otras noticias, las autoridades frustraron un atentado terrorista que iba a ser perpetrado, al parecer, aquí en la capital del Valle del Cauca por disidencias de las FARC. Sobre el kilómetro 11 de la vía al mar, las autoridades descubrieron explosivos que pertenecían a una disidencia de las FARC y los cuales serían utilizados para cometer atentados en Cali. Allí se incautan 10 barras de indugel con un cordón detonante, los cuales, según la información de inteligencia, podría ser utilizado para actos terroristas acá en la ciudad de Cali. Por otro lado, así fue como uniformados llegaron hasta una vivienda en el oriente de Cali, utilizada como fábrica clandestina de armas, las cuales eran comercializadas entre los 600.000 y 1.500.000 pesos. En el sector de la comuna de Agua Blanca, allí logramos la captura de Alex el Armero, al cual se le incautan 2 armas de fuego, 3 armas traumáticas que estaban siendo modificadas. El detenido presenta antecedentes por hurto agravado, calificado y porte ilegal de armas.
Según la policía, en la ciudad hay más de 3.500 uniformados que adelantan operativos en las distintas comunas de la ciudad. Es por ahora la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. El 70% de las instituciones educativas de Barranquilla regresaron a clases. Jorge Castro tiene el reporte desde la capital del Atlántico. Jorge. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Y el acto de apertura oficial se dio en el suroccidente de Barranquilla, en el Colegio de las Malvinas, acto en el que estuvo presente la ministra de Educación Nacional. Los más felices con el regreso a clases después de 492 días de ausencia son los estudiantes. Fue el reencuentro de niños y adolescentes con sus amiguitos y con los profesores. A mí me gustan mucho las clases y yo quería volver porque extrañaba el colegio. Una alegría muy grande porque nos volvemos a reencontrar con nuestros compañeros. Al principio con la pandemia y todo este año y medio que estuvimos en casa no fue fácil al principio. La ministra de Educación fue testigo del retorno a la presencialidad del 70% de las 154 instituciones educativas públicas de Barranquilla. Sobre la posición de padres de familia de no enviar a sus hijos a los colegios, la ministra recordó que existen protocolos que se deben cumplir en los colegios. Y siempre invito a los padres a que conversen con su rector, con el rector de la institución, porque él es el que les puede dar de primera mano la información de cómo están los protocolos, cómo son los horarios, cómo han sido las dinámicas. Y no olvidemos algo, el país no llegó a esto de un día para otro. El magisterio en Barranquilla ha expresado sus reservas alrededor de la alternancia. Según el Ministerio de Educación, ya son 15 los departamentos en donde está funcionando la presencialidad en las instituciones educativas. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. En Medellín, 5 menores fueron aprehendidos con explosivos y una funcionaria del SMAT resultó gravemente herida. Las marchas del 20 de julio transcurrieron en calma durante toda la mañana en Medellín, pero en la tarde se presentaron fuertes disturbios en el sector de Barranquilla y el centro de la ciudad. El SMAT intervino con tanquetas para controlar los desmanes y evitar que los manifestantes siguieran atentando contra bienes públicos. 5 personas resultaron heridas. La policía aprehendió a 5 menores con explosivos en su poder. Se tuvieron 2.000 hombres apostados, atentos a acompañar y a garantizar las marchas pacíficas. Se presentaron 2, una en Tarazá con 700 personas y otra en el Carmen de Viboral con 30 personas. Hubo una disposición total del servicio de policía, se les acompañó, se les garantizó, no tuvimos ningún tipo de afectación a nivel de vías ni hechos violentos que afectaran la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes de los municipios que comprenden el Departamento de Policía de Antioquia. Una de las agresiones más fuertes la vivió una uniformada del SMAT que fue atacada por uno de los manifestantes. Sentí un golpe muy fuerte con mi parte trasera y ahí perdí el conocimiento. Según información de inteligencia y llamadas interceptadas a integrantes del denominado Grupo Primera Línea, se denunció ante Fiscalía un presunto intento de secuestro contra un uniformado de policía, caso que está en investigación. Y en Antioquia se registró otro feminicidio. En San Luis, una mujer fue asesinada por su compañero sentimental. María Camila Osorio, de 22 años, se encontraba departiendo en un establecimiento público del municipio de San Luis Oriente antioqueño cuando su compañero sentimental de 26 años, en un acto de celos, la atacó con arma blanca hasta asesinarla. Luego huyó. En tiempo récord, la policía capturó a este hombre por feminicidio. Ya se puso a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio. Se le incautó el arma blanca tipo navaja en la que estaba huyendo y en una motocicleta. El feminicidio conmocionó a los habitantes del municipio de San Luis. El responsable quedó a disposición de la Fiscalía. La Armada de Colombia rescató a 2 dominicanos que llevaban 2 semanas a la deriva en alta mar. Evelyn Díaz, ¿quiénes son los dominicanos? Wander Félix Cuevas y Miguel Ángel Romero, de 37 y 50 años respectivamente, son estos extranjeros rescatados por la Armada Nacional. Estuvieron aproximadamente 14 días
a la deriva y además estos fueron rescatados aproximadamente a unas 150 millas náuticas de la isla de Providencia en el momento en que la Armada Nacional regresaba de una operación de entrega de alimentos por todo el tema del contexto de la reconstrucción de la isla de San Andrés. El siniestro ocurrió luego del zarpe de la motonave desde el puerto de Salinas de Baní, en República Dominicana, el pasado 5 de julio de 2021. 2 personas de nacionalidad dominicana fueron rescatadas y el buque hidrográfico multipropósito ARC Caribe de la Armada fue quien realizó la operación. Vemos cómo una luz tenue titila en el océano, en unas condiciones oceano-atmosféricas sumamente complejas, con olas de 3 y 4 metros de altura. Al momento del rescate, los extranjeros llevaban 14 días a la deriva en la motonave de color azul y sin nombre. Los señores son atendidos, verificados en su salud, en su hidratación, su alimentación. Posteriormente logramos que ellos se comuniquen con sus familias para informar que están sanos y salvos. Los 2 hombres responden a los nombres de Wander Félix Cuevas y Miguel Ángel Romero, de 37 y 50 años respectivamente. Fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias. Y en otras noticias, las autoridades de tránsito de la ciudad, junto con la comunidad del barrio Getsemaní, anunciaron que habrán cambios en algunas vías para poder despejar un poco el tránsito y la congestión vehicular que históricamente ha habido en este sector en donde estamos ahora mismo, que es el centro histórico de la ciudad. Uno de los cambios significativos será que se van a quitar o a reemplazar los reductores de velocidad que están ubicados exactamente en la avenida del Pedregal para que no se ralentice tanto el tránsito de los vehículos que salen del centro y los que entran también a través, por ejemplo, del barrio Manga. Eso es todo desde Cartagena. Evelyn Díaz, Noticentro 1 CMI. Evelyn, muchísimas gracias. Con esta información finalizamos esta emisión de Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan La Rosa de Guadalupe y a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!